Hay secretos que la humanidad decidió olvidar, misterios que no se perdieron por accidente, sino que fueron enterrados bajo la arrogancia del progreso. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en la que ves la tecnología, el confort e incluso la historia misma. Porque mucho antes de que existieran los refrigeradores eléctricos, las civilizaciones antiguas ya sabían cómo mantener los alimentos frescos incluso bajo el sol más ardiente. Pero lo más sorprendente es que lo hacían sin una sola chispa de energía. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos? Y sobre todo, ¿por qué nadie te ha hablado de esto? Dicen que la modernidad nos trajo comodidad, pero ¿y si la verdad es que también nos hizo más dependientes, más vulnerables y más ignorantes de los secretos naturales que alguna vez dominaron nuestros ancestros? En los próximos minutos te llevaré a un viaje que conecta desiertos, templos, ruinas y tumbas milenarias. Verás cómo un invento antiguo, olvidado durante siglos, puede vencer a la nevera que tienes en casa. Un invento tan simple que parece imposible y tan poderoso que desafía todo lo que creemos saber sobre la ciencia moderna. Pero cuidado, porque detrás de su simplicidad hay un mensaje que no todos están preparados para escuchar. Antes de continuar, quiero que dejes en los comentarios una palabra: olvido, porque si el conocimiento es poder, olvidar puede ser una forma de esclavitud. Imagina estar en medio del desierto, el aire quema, el sol parte la tierra y el viento seco arrastra arena como cuchillas. No hay rastro de agua, ni sombra, ni árboles. Todo a tu alrededor parece derretirse, excepto una pequeña vasija de barro que por alguna razón está fría al tacto. En su interior, frutas, leche y agua se conservan frescas como si estuvieran dentro de una nevera moderna. Suena imposible, ¿verdad? Pero no lo es. Este fue uno de los mayores misterios de la antigüedad. ¿Cómo civilizaciones sin electricidad, sin compresores, sin acero ni gas, lograron crear un sistema capaz de enfriar en medio del calor extremo? Un descubrimiento que siglos más tarde inspiraría a ingenieros, científicos y arqueólogos, y que hoy incluso desafía a los refrigeradores más avanzados. Los primeros registros de este arte se remontan a más de 2000 años atrás, en los reinos antiguos de Persia, Egipto y Mesopotamia. Allí los templos se alzaban con una precisión que desafiaba la arquitectura moderna, y entre sus secretos se escondía algo más que belleza: un dominio profundo del aire, el agua y la evaporación. Pero nadie podía imaginar que entre las arenas del desierto surgiría una tecnología que aún hoy parece magia: el sistema de enfriamiento natural conocido como Sear Pod o refrigerador de barro. Un invento tan sencillo que cuesta creer que funcione y tan ingenioso que podría transformar la forma en la que almacenamos alimentos si tan solo recordáramos cómo usarlo. Los arqueólogos lo descubrieron por accidente. En excavaciones antiguas hallaron vasijas dobles enterradas bajo la arena, una dentro de otra, separadas por una capa de tierra húmeda. Al principio pensaron que era algún tipo de recipiente ceremonial o una trampa para el agua, pero al reproducir el diseño, el resultado fue sorprendente. El contenido interior descendía de temperatura de manera natural, sin intervención eléctrica. Lo que estaban viendo era un principio físico que los antiguos habían entendido milenios antes que nosotros: la refrigeración por evaporación. Cuando el agua contenida entre las vasijas se evapora, absorbe el calor de la superficie exterior, haciendo que el interior se enfríe. Así, el calor del aire se transforma en frescura. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. En las ruinas persas se encontraron versiones más avanzadas de este invento. Algunas vasijas tenían canales de aire que parecían diseñados con precisión para dirigir corrientes de viento específicas. En otras había símbolos que representaban espirales o flujos, como si describieran el movimiento del aire mismo. ¿Acaso entendían los antiguos el comportamiento del viento de una manera que hoy apenas empezamos a redescubrir? ¿O era simplemente una coincidencia demasiado perfecta para ser casualidad? Lo fascinante es que este principio no solo se usó en vasijas pequeñas, sino en estructuras gigantes conocidas como yakhchals, enormes edificios de adobe que funcionaban como refrigeradores naturales para almacenar hielo, frutas y granos. Sí, has escuchado bien, hielo en pleno desierto. Construcciones de más de 10 metros de altura, diseñadas con precisión para capturar el aire frío nocturno y mantenerlo durante meses. Un sistema tan eficiente que, según algunos registros, el hielo podía conservarse incluso durante el verano, y esto ocurrió hace más de 2500 años. Ahora pregúntate, si en aquella época lograron algo así sin electricidad, ¿qué nos impide replicarlo hoy con toda nuestra tecnología moderna? ¿Por qué preferimos depender de máquinas que consumen energía, contaminan y se descomponen, en lugar de redescubrir un sistema natural, ecológico y casi eterno? Tal vez la respuesta no sea tan sencilla. Tal vez alguien no quiere que recordemos cómo hacerlo. En este punto te invito a dejar en los comentarios qué opción elegirías: seguir confiando en la tecnología moderna o aprender los secretos del enfriamiento natural que usaban los antiguos. Escribe tecnología o naturaleza y veremos qué mayoría tiene razón cuando lleguemos al final del video.
En el corazón del desierto, entre ruinas olvidadas y secretos de reyes, yace una advertencia escrita en piedra que el poder más grande del ser humano no está en inventar, sino en recordar. En medio del árido paisaje persa, donde el calor del día puede superar los 50 grados, se levantan unas estructuras que parecen pertenecer a otro mundo. Son conos gigantes de barro tan altos como un edificio moderno de 3 pisos y su propósito desafía la lógica: mantener hielo en el desierto. Los llaman yakhchals, palabra que significa literalmente pozo de hielo. Construidos con una precisión milimétrica, sus muros de adobe y cal medían más de 2 metros de grosor, capaces de mantener el interior fresco durante meses sin electricidad. Pero lo que desconcierta a los científicos no es solo su eficiencia, sino el simbolismo que rodea su diseño. Algunos de estos yakhchals estaban ubicados junto a templos del fuego zoroastriano, una religión que veía el fuego como símbolo de pureza divina. ¿Por qué entonces construir un templo del frío al lado del fuego sagrado? ¿Era solo coincidencia o una representación física del equilibrio cósmico entre el calor y el hielo, la vida y la muerte, la luz y la sombra? Los antiguos persas no separaban la ciencia de la espiritualidad. Para ellos, entender el clima, el agua y el viento era también entender a Dios. Los canales subterráneos, llamados qanats, llevaban el agua desde montañas lejanas hasta los yakhchals. Durante la noche, el aire frío descendía por las aberturas y quedaba atrapado dentro. El agua se congelaba poco a poco y al amanecer el hielo se cubría con paja para conservarlo durante el verano. En tiempos antiguos, este hielo era un privilegio reservado para reyes y nobles, pero también un símbolo de sabiduría. Solo quien comprendía el lenguaje de la naturaleza podía dominar el poder del frío. Y aquí surge la pregunta inquietante: ¿realmente fueron simples métodos ingenieriles o había un conocimiento más profundo detrás, una comprensión del entorno que rozaba lo místico? En las paredes interiores de algunos yakhchals se hallaron inscripciones con símbolos que no se han descifrado por completo, espirales y patrones que parecen representar el flujo del aire o tal vez algo más, una advertencia, un código, un legado de quienes entendieron la energía sin depender de máquinas. Hoy en día, algunos arquitectos y científicos intentan replicar el sistema, pero con resultados que rara vez igualan la perfección de aquellos monumentos antiguos. ¿Qué sabían ellos que nosotros olvidamos? Podría ser que el secreto esté en una proporción sagrada, en un ángulo preciso o en una combinación de materiales imposibles de reproducir con la tecnología actual. El misterio sigue abierto y mientras más se investiga, más preguntas surgen. Quizás al mirar al pasado descubramos que los antiguos no eran menos avanzados, solo hablaban otro idioma, el de la naturaleza misma. Mientras Persia dominaba el arte de enfriar el desierto, al otro lado del mundo, Egipto perfeccionaba su propio secreto. Los faraones no solo construyeron pirámides para alcanzar la eternidad, sino cámaras subterráneas capaces de preservar los cuerpos de los muertos durante siglos. Pero pocos se han preguntado cómo lograron mantener tan baja la temperatura dentro de tumbas que ardían bajo el sol del desierto. Algunos investigadores creen que los egipcios aplicaban los mismos principios que los persas, combinando piedra, sombra y evaporación para controlar el clima interno de sus templos. Otros aseguran que existió un sistema aún más enigmático, cámaras que respiraban por sí solas. Los jeroglíficos hablan de el aliento de Anubis, una corriente invisible que descendía desde las pirámides hasta las tumbas selladas. Hoy los arqueólogos interpretan esa metáfora como un primitivo sistema de ventilación natural diseñado para mover el aire frío y expulsar el calor. Lo más sorprendente es que las estructuras parecían entender el viento. Sus entradas se alineaban con la dirección exacta de las corrientes del Nilo, como si los constructores supieran leer el movimiento invisible del aire. Podría ser coincidencia o una muestra de ingeniería tan precisa que aún no comprendemos del todo, pero lo más misterioso es que las mismas técnicas reaparecieron miles de kilómetros al este en la India antigua. Allí los artesanos usaban vasijas de barro idénticas a las de Persia, dobles recipientes con arena húmeda entre ellos para mantener frutas, granos y agua fresca durante semanas. Incluso existen templos en Rajasthan donde los monjes construyeron túneles subterráneos que mantenían el aire frío en los meses más calurosos, aprovechando la humedad del suelo. Es como si una red de conocimiento invisible conectara culturas que jamás tuvieron contacto directo. Algunos historiadores lo atribuyen al comercio, otros a la simple observación de la naturaleza, pero hay quienes van más lejos. Aseguran que existió una hermandad del equilibrio, una orden de sabios que compartía secretos sobre el manejo del clima y la energía natural. Una civilización sin nombre que dejó fragmentos de su conocimiento en cada cultura antigua. Ninguna prueba lo confirma, pero ciertos símbolos hallados en tumbas egipcias, templos persas y ruinas indias comparten la misma espiral. El mismo código que apareció en los yakhchals, ¿casualidad, tal vez? ¿O una huella de una ciencia olvidada que trascendió fronteras? Piensa en esto: si los antiguos lograron controlar la temperatura, crear hielo, conservar alimentos y hasta mantener cuerpos intactos por siglos, ¿de verdad estamos tan avanzados como creemos? Tal vez el progreso no siempre se mide con electricidad, tal vez la verdadera evolución se perdió entre ruinas y lo que hoy llamamos tecnología no es más que una sombra de algo mucho más antiguo. Y aquí quiero preguntarte algo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estas culturas compartían un mismo conocimiento oculto o que todo fue coincidencia natural? Escribe en los comentarios la palabra energía si crees que había una conexión,
o azar si piensas que fue pura casualidad. Quiero ver qué piensa la mayoría, porque en la siguiente parte descubrirás cómo este mismo principio sobrevivió silenciosamente durante siglos. Escondido en aldeas africanas, pueblos mediterráneos y casas de barro, donde el frío aún se crea sin electricidad. Y lo más sorprendente, ese conocimiento sigue vivo justo frente a nosotros. A veces las respuestas que la ciencia moderna busca con satélites y laboratorios están en los lugares más humildes, escondidas en manos que nunca dejaron de escuchar a la tierra. En pequeños pueblos del norte de África, en aldeas de Sudán y Níger, aún se usa un arte que desafía el paso del tiempo. El enfriamiento por barro y viento, el mismo principio que usaban los antiguos persas. En patios de tierra y casas de adobe, las familias colocan 2 tinajas de barro, una dentro de la otra con arena húmeda entre ambas. Cubren la parte superior con una tela mojada y esperan. En cuestión de horas, el agua que evapora absorbe el calor, enfriando el interior. Y sin electricidad, sin motores, sin ruido, el milagro ocurre. Allí la leche se conserva fresca durante días, las frutas mantienen su sabor y el agua se vuelve tan fría que parece venir de una montaña. Lo llaman sear pot o frigorífico del desierto, pero para ellos no es tecnología, es herencia. Nadie lo patenta, nadie lo vende porque pertenece a todos. Lo aprendieron de sus abuelos y ellos de los suyos, y sin saberlo, conservan un conocimiento que el resto del mundo olvidó. Lo más asombroso es que este mismo sistema sigue funcionando incluso en pleno siglo XXI, en aldeas donde las temperaturas superan los 40 grados. Mientras millones dependen de la electricidad, estos pueblos sobreviven con barro, agua y viento. Lo que para nosotros sería una curiosidad arqueológica, para ellos es una herramienta de vida, pero el misterio se hace más profundo cuando los investigadores descubren que los materiales de esas vasijas no son al azar. El tipo de arcilla, su porosidad e incluso el ángulo de curvatura parecen diseñados con una precisión que no puede ser casualidad. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo podían entender sin fórmulas ni sensores las leyes invisibles de la termodinámica natural? Algunos científicos actuales intentaron recrear el sistema con impresoras 3D, pero ninguno consiguió igualar la eficiencia de una simple vasija moldeada a mano. Y aquí surge una idea perturbadora. ¿Y si el secreto no está solo en la forma, sino en el proceso? Los alfareros antiguos hablaban de darle vida al barro, de escuchar su sonido al secarse, de entender cuándo una pieza respira correctamente, palabras que para la ciencia moderna suenan poéticas, pero que tal vez esconden una verdad más profunda. Quizás el conocimiento de enfriar sin electricidad no era solo físico, sino también espiritual, un equilibrio entre los elementos tierra, agua, aire y fuego, los 4 trabajando en armonía como una sinfonía natural. En ese equilibrio estaba el verdadero secreto, y mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial y la automatización, estos pueblos conservan una sabiduría que no necesita cables ni pantallas, solo respeto por la naturaleza. Piensa en esto, ¿qué pasaría si todos volviéramos a usar estos métodos? Si una simple vasija pudiera reemplazar a millones de neveras eléctricas, ¿cambiaría el mundo o simplemente volvería a su equilibrio original? En la próxima parte descubrirás cómo este antiguo principio ha comenzado a resurgir, no en aldeas ni templos, sino en laboratorios de alta tecnología, porque lo que una vez fue tradición, hoy está inspirando el futuro. Durante siglos, este invento fue ignorado, sepultado entre manuales de arqueología y vitrinas de museo, hasta que un grupo de ingenieros decidió mirar hacia atrás para avanzar hacia adelante. En los últimos años, universidades de todo el mundo comenzaron a estudiar el principio del sear pot con una pregunta clave: ¿podemos usar este conocimiento ancestral para enfrentar la crisis energética del presente? Lo que descubrieron fue desconcertante. En pruebas de laboratorio, una simple vasija de barro bien diseñada logró mantener una temperatura interior hasta 20 grados menor que el ambiente externo, sin electricidad y con un consumo de agua casi nulo. En otras palabras, un invento de hace miles de años derrotó a una de las tecnologías más extendidas del mundo moderno. Empresas de diseño ecológico en países como India, Marruecos y México empezaron a fabricar versiones mejoradas del sistema con materiales naturales y técnicas locales. Algunas combinaron arcilla con fibras vegetales, otras usaron polvo de mármol o piedra volcánica para aumentar la porosidad. El resultado fue una nueva generación de refrigeradores naturales, sostenibles y accesibles. Pero algo curioso ocurrió. Mientras más intentaban modernizarlo, más se daban cuenta de que el diseño original seguía siendo el más eficiente. Ninguna innovación tecnológica superó la perfección del barro y la evaporación, y eso llevó a una conclusión incómoda. Los antiguos ya habían alcanzado una comprensión tan precisa de la naturaleza que incluso hoy la ciencia apenas puede imitarla. Sin embargo, este redescubrimiento despertó algo más profundo. Algunos investigadores comenzaron a cuestionar si el olvido de estos métodos fue realmente casual, por qué sistemas tan útiles, ecológicos y gratuitos desaparecieron justo cuando
cuando el mundo empezó a depender de la energía eléctrica? ¿Fue solo progreso o conveniencia económica? No es la primera vez que una tecnología natural se reemplaza por una que genera dependencia. La historia está llena de inventos olvidados, suprimidos o ridiculizados hasta desaparecer, y quizá el Sear Pod sea uno de ellos. Hoy universidades en África y América Latina están recuperando este conocimiento ancestral, enseñándolo como alternativa a las comunidades que viven sin acceso a la electricidad. Lo llaman tecnología apropiada, pero los aldeanos lo llaman de otra forma, sabiduría de los abuelos, porque más allá de la ciencia, este invento representa algo mayor, la reconciliación entre el ser humano y la tierra. Y tal vez ahí esté la verdadera advertencia. No se trata solo de mantener la comida fresca, sino de recordar que fuimos parte de un equilibrio que rompimos por comodidad. La modernidad nos enseñó a controlar el entorno, pero los antiguos sabían algo más poderoso: cómo convivir con él. En la siguiente parte conocerás un hallazgo que pocos científicos se atreven a mencionar, un descubrimiento que sugiere que este principio de refrigeración natural podría estar relacionado con otra fuerza, una que va más allá de la física conocida. En los laboratorios donde se estudia la termodinámica del barro y la evaporación, algo empezó a inquietar a los científicos, ¿no? Durante ciertas pruebas con vasijas hechas según las proporciones antiguas, los sensores registraron variaciones de temperatura que no podían explicarse solo por el intercambio de calor. En algunos casos, el interior descendía más de lo que los cálculos permitían, incluso en condiciones controladas de humedad y aire. Era como si una fuerza adicional interviniera, un tipo de energía que actuaba entre los poros del material. Algunos lo atribuyeron a errores de medición, otros al microclima del entorno, pero hubo quienes pensaron que detrás de ese efecto se escondía algo que las civilizaciones antiguas conocían y nosotros olvidamos: la interacción entre materia viva y energía natural. En Persia y Egipto, el barro no era un material inerte, lo consideraban la piel de la tierra. Creían que al moldearlo con agua y fuego, el alfarero unía los 4 elementos, despertando en la arcilla una especie de respiración. De hecho, muchas piezas eran bendecidas o marcadas con símbolos antes de su uso, como si eso activara su equilibrio interno. Cuando los arqueólogos hallaron algunas de esas marcas en vasijas de enfriamiento, notaron que coincidían con figuras presentes en templos dedicados al viento y al sol. ¿Podría tratarse de un antiguo lenguaje energético? Lo más desconcertante ocurrió cuando un grupo de investigadores en el norte de la India decidió reproducir un diseño persa con exactitud milimétrica. Sin ningún tipo de refrigerante artificial, la temperatura interior bajó hasta niveles que solo se logran con hielo industrial. Nadie pudo explicarlo completamente. El barro usado provenía de una cantera específica rica en minerales de hierro y cuarzo, y algunos sugirieron que esos materiales podían interactuar con el campo magnético terrestre, potenciando el efecto de enfriamiento. Otros lo negaron, pero lo cierto es que el fenómeno se repitió, y cada vez que lo hacía surgía la misma pregunta: ¿acaso los antiguos comprendían fuerzas naturales que la ciencia moderna aún no logra medir? Las crónicas más antiguas de Mesopotamia mencionan un suspiro de la tierra capaz de enfriar los alimentos y calmar el fuego. ¿Podría haber sido una metáfora o un conocimiento empírico que se perdió con el tiempo? Lo intrigante es que esa descripción encaja perfectamente con el principio del enfriamiento evaporativo, pero los textos insisten en algo más: que ese suspiro solo aparecía cuando el barro estaba en equilibrio, es decir, cuando su composición era pura y su forma respetaba ciertas proporciones sagradas. Si eso fuera cierto, significaría que este invento no dependía solo de la física, sino también de la armonía. En pleno siglo XXI, seguimos desconociendo gran parte de cómo interactúan los materiales naturales con el entorno. Tal vez el barro antiguo era más que un recipiente, era un canal, un mediador entre el calor del mundo y el frío del subsuelo. Y si eso es cierto, podríamos estar ante un recordatorio silencioso de que la naturaleza no necesita electricidad para producir milagros, solo comprensión. En la siguiente parte conocerás cómo este principio invisible ha empezado a despertar nuevamente en manos de quienes buscan soluciones frente al cambio climático, porque el secreto de los antiguos podría no solo refrescar tu comida, sino también salvar nuestro futuro. En medio de la crisis climática actual, mientras el planeta se calienta y la humanidad busca desesperadamente formas de enfriar sin destruir, algo curioso empezó a ocurrir. Ingenieros, arquitectos y ambientalistas comenzaron a mirar hacia atrás. En países como Marruecos, Egipto, México y la India surgieron proyectos que no usan aire acondicionado ni refrigeradores eléctricos, sino los mismos principios del barro, la evaporación y el viento. En escuelas rurales, hospitales ecológicos y viviendas autosustentables, el frío vuelve a nacer sin motores, y todo gracias a la sabiduría ancestral. Uno de los ejemplos más impactantes está en Nigeria, donde un joven inventor creó un sistema basado en el Sear Pod para comunidades sin acceso a electricidad. Con materiales locales, logró mantener frutas y vegetales frescos durante más de una semana, reduciendo el desperdicio y el hambre. Su invento fue tan simple y eficaz que se extendió por toda África, y sin saberlo, aquel joven revivió el legado de miles de años de conocimiento. En India, arquitectos están construyendo edificios que respiran. Usan paredes de arcilla con canales internos que absorben la humedad del
aire, recreando el mismo efecto de enfriamiento natural de los antiguos yakhchals persas. Estos edificios reducen el consumo energético hasta en un 70%. No hay ruido, no hay cables, solo un silencio fresco que recuerda a los templos antiguos. En México, algunos artesanos rescataron la técnica del barro poroso para crear contenedores que enfrían el agua sin necesidad de electricidad. En comunidades rurales, las mujeres moldean con sus manos el mismo principio que usaron los sabios de la antigüedad, sin saber que lo que hacen es una forma avanzada de ingeniería natural. Lo que fue un invento olvidado se convirtió, sin proponérselo, en una respuesta moderna a uno de los mayores desafíos del planeta. Pero hay algo aún más sorprendente. En laboratorios de Europa y Japón, investigadores están utilizando nanotecnología para replicar la estructura del barro natural y crear superficies que respiran como las vasijas antiguas. Imagina paredes que se enfrían solas o empaques que mantienen los alimentos frescos sin energía, y todo parte de un principio tan viejo que ya existía antes de la historia escrita. Sin embargo, la gran pregunta sigue en el aire. Si los antiguos ya sabían enfriar sin electricidad, ¿por qué tardamos tanto en entenderlo de nuevo? Tal vez porque la humanidad confundió progreso con olvido, nos alejamos de la tierra, de sus ritmos, de su lenguaje, y ahora, en medio de la urgencia, volvemos a escucharla. Lo que antes fue visto como superstición, hoy se estudia como ciencia. Lo que antes era barro, hoy es tecnología verde, y mientras los gobiernos invierten millones en soluciones climáticas, las manos humildes de los pueblos antiguos nos recuerdan que la respuesta ya estaba escrita, solo había que recordarla. En la próxima parte conocerás el mensaje más profundo detrás de este invento, porque más allá del frío, el CEER potenciará una advertencia. El verdadero peligro no es olvidar cómo enfriar, sino olvidar quiénes éramos cuando lo sabíamos. Dicen que todo invento antiguo tiene un propósito visible y otro oculto. En el caso del Sear Pot, muchos piensan que solo servía para enfriar, pero en realidad guardaba una enseñanza mucho más profunda. Los sabios que lo crearon no buscaban solo conservar alimentos, buscaban conservar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, porque en cada detalle del barro, el agua y el aire se esconde una advertencia. Cuando el hombre olvida escuchar a la tierra deja de responderle. Los antiguos entendían que nada podía dominarse sin consecuencias. No se trataba de controlar el clima, sino de convivir con él. Cuando un alfarero moldeaba la vasija, lo hacía con respeto, consciente de que la arcilla provenía del mismo suelo que alimentaba a su pueblo. No era una simple herramienta, era un pacto. Por eso, antes de usarla, muchos realizaban un ritual, vertían el primer agua al suelo en señal de agradecimiento. Era su forma de decir: sin ti no hay vida. Y es curioso porque hoy en día la ciencia confirma que esos pequeños gestos simbólicos mantenían el ciclo ecológico más estable que cualquier tecnología moderna. Si lo piensas bien, este invento no era una máquina, era una lección. Nos enseñaba y no a usar la tierra sin destruirla, a aprovechar el calor para crear frescura, a ver el milagro donde hoy vemos rutina. Pero el hombre moderno, cegado por la comodidad, convirtió ese conocimiento en superstición. Y ahora que el planeta se recalienta, el barro vuelve a hablar, preguntándonos si recordaremos a tiempo lo que olvidamos hace siglos. ¿Es aquí donde tú entras? ¿Qué crees que quiso decirnos la antigua humanidad con este invento? ¿Una simple técnica o un mensaje escondido sobre nuestra relación con el mundo? Escribe en los comentarios la palabra equilibrio si crees que el mensaje era espiritual, o técnica si crees que era pura ciencia. Quiero saber de qué lado está tu intuición. A veces los mayores avances comienzan cuando volvemos a lo simple. El Sear Pot no solo resurgió como curiosidad histórica, sino como una inspiración para rediseñar el futuro. En un mundo dominado por el consumo y la prisa, este invento antiguo se convirtió en símbolo de resistencia, de equilibrio, de humildad ante la sabiduría de la naturaleza, porque mientras la modernidad promete velocidad, los antiguos sabían esperar. Mientras nosotros medimos en grados y voltios, ellos medían en silencio y en viento. En los últimos años, arquitectos y filósofos ambientales han comenzado a estudiar el Sear Pot no solo como una herramienta física, sino como un modelo de pensamiento. Dicen que representa un principio perdido, la cooperación entre elementos. En su interior, el agua no lucha contra el aire, ni el barro contra el calor. Todo se une en un ciclo armónico donde el sacrificio de uno beneficia al otro. Cuando el agua se evapora, no muere, transforma el calor en vida. Y esa idea, tan simple y tan poderosa, podría ser la clave para enfrentar nuestra crisis ambiental. Imagina un futuro donde las ciudades vuelvan a construirse con materiales naturales, donde el aire se enfríe sin contaminar, donde las casas respiren y los alimentos se conserven sin destruir el planeta. No sería un salto tecnológico, sería un regreso consciente. Y tal vez ese sea el verdadero legado de los antiguos, recordarnos que el progreso sin armonía es una forma de olvido. El Sear Pot nos enseña algo más que física, nos enseña paciencia, nos enseña que el poder de transformar el mundo no está en la velocidad, sino en la comprensión, y que cuando escuchamos a la tierra, ella responde. Hoy, cada vasija que vuelve a fabricarse, cada casa que adopta estos principios, es una semilla de memoria, una promesa de que todavía estamos a tiempo de
reconectar con lo que alguna vez supimos hacer bien, vivir en equilibrio. Pero este invento también plantea una pregunta inquietante. Si los antiguos pudieron descubrir esto hace miles de años, ¿qué otros secretos habrán dejado escondidos bajo la arena, esperando que alguien vuelva a mirar? Porque cada descubrimiento olvidado parece contener un mensaje, una advertencia o una esperanza, y tal vez en este caso ambas cosas. En la siguiente parte llegaremos al cierre de este viaje, donde entenderás que el Seer Pot no es solo una reliquia de barro, sino un espejo que refleja nuestra historia, nuestro presente y la decisión que aún está en nuestras manos: recordar o repetir los errores del olvido. Dicen que los objetos más simples guardan las verdades más profundas. El Seer Pot, esa humilde vasija de barro que respira, es más que un invento, es un espejo. Al mirarlo, no solo vemos el ingenio de los antiguos, sino también el reflejo de nuestra ceguera moderna. Ellos, con nada más que tierra, agua y aire, lograron dominar el frío sin depender de nada externo. Nosotros, con toda nuestra tecnología, aún dependemos de una red eléctrica frágil que se apaga al menor fallo. Y en esa comparación se revela algo incómodo. La civilización más avanzada quizá no sea la que más sabe, sino la que menos recuerda. Si observas con atención, cada grieta del barro parece contar una historia de paciencia, de respeto y de sabiduría olvidada. Los antiguos comprendían que el mundo no se conquista, se escucha, que la energía no se crea, se equilibra, que el calor y el frío no son enemigos, sino aliados que se necesitan. Ese equilibrio era la base de su vida, de su cultura, de su fe. Y por eso, sus inventos no eran solo máquinas, eran extensiones de su comprensión del universo. Hoy, al volver a redescubrir este arte, la humanidad tiene una segunda oportunidad. Podemos elegir seguir encerrados en una carrera tecnológica que nos aleja de lo natural, o detenernos un instante y recordar cómo empezó todo, con manos que moldeaban barro y esperaban el viento correcto. Este invento no nos habla del pasado, nos habla del futuro que podríamos tener si volvemos a escuchar. Así que cuando termines este video, pregúntate: ¿qué otra sabiduría estará enterrada bajo la arena, esperando que la redescubramos? ¿Cuántas verdades ocultas seguimos ignorando, creyendo que somos más sabios que quienes vinieron antes? Tal vez la respuesta esté justo frente a nosotros, en algo tan simple como una vasija que enfría sin electricidad. El Seer Pot nos recuerda que el verdadero misterio no está en las máquinas, sino en la conexión con lo esencial, que la tecnología más avanzada no siempre se enciende con un botón, sino con la humildad de observar, y que la historia no es una línea que avanza, sino un círculo que siempre regresa. Y así llegamos al final de este viaje por uno de los inventos más asombrosos y olvidados de la humanidad. Si algo te dejó pensando, déjalo en los comentarios. Dime si tú lo usarías, si confiarías en un invento de barro más que en tu refrigerador moderno, porque a veces lo que creemos antiguo no está muerto, solo está esperando ser recordado. Si este video te hizo ver el mundo con otros ojos, suscríbete a Lo Nunca Contado, deja tu like y comparte este misterio con alguien que ame descubrir verdades escondidas. Aquí cada historia revive lo que el tiempo quiso borrar. Y recuerda, no todo lo nuevo es progreso y no todo lo viejo está olvidado. Nos vemos en el próximo viaje, donde exploraremos otra verdad que quizás también te cambie la forma de ver el mundo.